Bueno, amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una emisión de Venga y le cuento, noticiero de Su al Aire. Hoy, 9 de octubre, iniciamos la semana con el resumen de noticias de lo más importante del mes de octubre. Juanita, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien. Feliz por este tercer programa de Venga y le cuento, donde pues hablaremos de lo que sucedió en la política colombiana la semana pasada. Bueno, entonces, la ex ministra de Minas y Energía que salió con polémica del gobierno de Gustavo Petro hace unos días, hace unos meses, según informaciones, según fuentes, confirmaron que trabajará como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Al parecer, llegará a la entidad para trabajar los diferentes puntos que tiene bajo el control su entidad, siendo así que la principal labor que va a tener es la implementación de las energías renovables, en especial el hidrógeno verde. Esta noticia desató una oleada nuevamente de críticas y de cuestionamientos porque ella precisamente no salió muy bien del gobierno de Gustavo Petro, pero él la defendió muchísimo cuando salió diciendo que la labor se había hecho bien, que la cartera estaba bien y que no, que lo importante era que no se había desaparecido el dinero. Hay que ver entonces ahora es el tema de la eficiencia en la ejecución de los proyectos que va a tener a cargo supuestamente la exministra de Minas y Energía. Por otro lado, el pasado 2 de octubre la Corte Constitucional tumbó el decreto de la emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, emitida por el gobierno del presidente Gustavo Petro el 2 de junio. Según la Corte, el decreto es inconstitucional y tanto el Congreso como el gobierno tendrán que adoptar medidas para superar la crisis humanitaria. Pues muchas personas de La Guajira están como muy preocupadas porque pues igual esto es una crisis que pues viene desde hace mucho tiempo, más o menos desde el 2017 y como que pues no ha pasado mayor cosa. Continuando, el presidente Gustavo Petro presentó la terna para reemplazar al magistrado Alejandro Linares. Perdón, perdón. El presidente presentó terna para reemplazar, sí, perdón, para reemplazar al presidente, al magistrado Alejandro Linares, para elegir esto para reemplazarlo en los cargos de la Corte Constitucional. Bueno, pues ya se están haciendo movimientos políticos. Por otro lado, en nombre de la verdad, el acuerdo de paz permitió documentar con detalle lo que ocurrió en los hornos crematorios ubicados en diferentes partes de Colombia. Después de la declaración realizada por Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde revelaba nuevas indicaciones sobre hornos crematorios, el pasado lunes 2 de octubre se encontraron algunos en la vereda Uchema, en el norte de Santander. La Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, anunció la llegada de una comisión compuesta por antropólogos, médicos forenses y profesionales del equipo, quienes trabajan en estas excavaciones con la intención de encontrar estructuras óseas, piezas dentales o elementos relacionados con los cuerpos de las personas desaparecidas. Una vez, digamos, se encuentren a estas personas, la idea es llamar a las víctimas para que puedan darle un descanso a sus seres queridos. Esto pues es muy interesante porque pues esto no se pudo comentar sino después del acuerdo de paz, ya que pues esto era como parte de los mitos, pero muchos artistas han tratado de retratar el horror que pasó desde la década de los 70 hasta pues después de los 2000. Bueno, en relación a esta noticia que acabas de dar, el coronel en retiro, Mejía, tú sabes que él estuvo, pues, le dictaron orden de captura y demás y tiene un proceso en la JEP por que se encontró responsable de más de 40 ejecuciones extrajudiciales, digámoslo así, de 40 asesinatos. Pues él pidió retirar las acusaciones que tiene ante la JEP por estas bajas que según él presentó
eran realmente bajas en combate y no tanto ejecuciones extrajudiciales, como usted lo argumentaba. El tema es que todos esos mandos militares, y después de lo que vimos que pasó hace unos días en las sesiones que está teniendo la jefe, en donde los militares de rango medio, como sargentos, como tenientes, intendentes, perdón, de la policía y demás, dicen que ellos recibieron órdenes de altos mandos de las instituciones. Entonces, eso significa que ellos sabían. O sea, eso significa que él sabía y que las personas en el mando de las fuerzas militares sabían lo que estaba pasando. Bueno, por otro lado, tenemos nuevas pruebas en el caso de Tierra Alta. Después de un mes de investigación por parte de las autoridades, se pudo establecer que la incursión realizada por militares en Tierra Alta tenía la participación de miembros del Clan del Golfo. Esta investigación se sigue pues analizando pues porque como que también hubo otras entidades, porque pues puede que haya también sido como como un puesto en escena. No se sabe bien, hasta ahora se está investigando. La idea es que miremos qué pasa esta semana para pues poderles darle novedades de este caso la próxima. Continuando, ministra de Ciencias contrató a la persona a la que tiene arrendado su apartamento. Ahí polémica por la contratación, al parecer, de una persona conocida de la ministra en un claro conflicto de intereses. Aquí sí se puede ver lo que es la contratación estatal hecha de una manera conveniente, a vuelta de favores, entonces yo contrato a la persona que me atiende. Terrible. Bueno, esto será una triquiñuela electoral, la verdad sí se pone a pensar. El pasado 3 de octubre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que aún faltan 3 ajustes, de 2 a 3 ajustes más Sí. para que el precio de la gasolina esté alineado con el precio internacional. Por lo tanto, en el mes de octubre, el gobierno no realizará un incremento en el precio de la gasolina debido a la implementación de un plan piloto destinado a determinar los efectos de la subida del combustible en la inflación. ¿Por qué triquiñuela? Me parece curioso el hecho de que se haga preciso para el mes de octubre, que tenemos pues elecciones. Es interesante el tema, puede que sí sea un plan piloto o puede que no escogieron el mes pertinente para hacerlo. Continúan los inconvenientes para las distintas reformas del gobierno del cambio, ahora por cuenta de la reforma a la salud. Finalmente, la comisión que está encargada de esta reforma ha terminado sin acuerdos en los puntos esenciales. Entonces, en medio de divisiones y desacuerdos fundamentales, la discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, pues tendrá que regresar a la Cámara de Representantes. A pesar de que se han intentado hacer distintas conciliaciones, ha resultado esto en un desacuerdo que lo único que hace es demorar la reforma. Principalmente se presentan diferencias en los puntos claves, como la conformación de redes de prestadores y el régimen de transición. Sin embargo, sí hay algunos ajustes pequeños aceptados, pero no son fundamentales ni de hecho. Es decir, que las reformas, por lo menos la reforma a la salud, este año ya no va a ser. O sea, en este inicio de legislatura, de nueva legislatura del Senado, ya no fue. Por otro lado, volviendo un poco al tema de la JEP, de La Paz, porque pues se están destapando muchas cosas. Se realizó un perdón necesario la semana pasada, después de los relatos conocidos en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, donde varios ex uniformados. Les pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad, de las ejecuciones extrajudiciales. Según el auto 33 de 2021 del azar reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. La misma jurisdicción determinó que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que motivan este acto de disculpas
de perdón y reconocimiento de responsabilidad fueron presionados por resultados por sus superiores militares. Esto es un tema que es la primera vez en la historia que sucede un acto de perdón por parte pues del ministro de reconocer como todas estas muertes de baja en combate que quisieron parecer entre comillas, eh, donde se asesinó a muchos hijos de las madres de Soacha, donde se les calumnió por años de que estaban dementes por ir a pelear por sus hijos, y siento que era un reconocimiento necesario. Desafortunadamente, que pesar que sea después de tanto tiempo, ¿sí? De mucho tiempo, pero pues pasó y es un acto que la verdad sí es importante recalcar y creo que va a quedar en la historia de Colombia, uno, por el acto atroz que pasó y dos, por el reconocimiento que se está haciendo. Continuando entonces con la novela de Padres e Hijos Nacional, en donde del fin del gobierno no hace sino meter en problemas a su padre. Ahora este salió a acusar a la fiscalía de ser negligente, digámoslo así, en el manejo que se le está dando a su proceso, porque él dice que básicamente hay dos o tres personas que son las que están investigando el tema. Ya el fiscal con aspiraciones políticas presidenciales, porque él lo ha manifestado ya en varias reuniones en donde se ha presentado incluso en la última, no el nombre del evento, de la Andy, en donde estuvieron los empresarios, que incluso fue invitado Petro y no fue porque llegó tarde eso, no, sino porque rechazó la invitación a ir. Él decía, ahí el fiscal se presentó y su discurso ante los empresarios fue básicamente de disputa ante el gobierno y de aspiraciones presidenciales, pues le responde a Nicolás Petro que es falso que únicamente trabajen dos o tres personas, sino que adicional hay más de 1000 funcionarios en la labor, y asegura que también la fiscalía no lo ha presionado y que si es verdad que está siendo presionado, pues que lo pruebe, básicamente. Pero como Nicolás ha salido a decir un montón de cosas y pruebas nada, entonces pues hay que ver en qué termina todo este capítulo de la novela nacional Padre e Hijo. A ver qué pasa, esperar qué pasa con el tema. Por otro lado, y siguiendo con el padre, como todo buen colombiano, el pasado 5 de octubre en la Escuela Policía Gonzalo Jiménez de Quesada en Cibaté, el presidente Petro fue abucheado por la gente debido a que llegó 2 horas tarde a la ceremonia de ascenso. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 11 de la mañana, pero finalmente el mandatario llegó alrededor de la 1:20 de la tarde. Muchos de los asistentes habían llegado a las 4 de la mañana para asegurarse buenos lugares. El presidente se disculpó por el retraso, manifestando que tuvo 2 reuniones de última hora que resultaron difíciles de posponer. Pues complejo porque, bueno, eh, el hecho es que no es la primera vez que el presidente hace un tema de estos. Ya se ha presentado varias veces donde se le corre la gente y llega pues más tarde. Para ese mismo día en su boda también tenía presencia a las 2 de la tarde, ya sabemos el por qué no llegó a las 2 y terminó llegando tipo 5 de la tarde. Entonces, pues me imagino que también son muchos deberes políticos, pero sí representa todo un buen colombiano. Eh, Hay una noticia terrible y controversial, pero más allá de eso, que representa mucho de lo que venimos hablando, y es, hay veedores que están siendo supuestamente amenazados por el exalcalde de Honda, en Tolima. Al parecer, estaría enviando, se conocieron audios en donde Juan Guillermo Beltrán realiza amenazas a los funcionarios que están encargados pues de las labores de veeduría en el municipio. Por otro lado, pues volviendo al tema
de Uribe. Por primera vez en la historia, un presidente es llamado a juicio, ya que por orden del Tribunal Superior de Bogotá, el proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos no precluirá y fue llamado a juicio el pasado viernes 6 de octubre. La Fiscalía está lista para presentar el escrito de acusación contra el expresidente. Tenaz, pero esperar a ver qué pasa, pues este proceso está muy lento, pues ha pasado mucho, pero pues por lo menos no precluyó. Eso es un checklist de victoria. Ya tenemos, ya para cerrar, tenemos un bonus track que creo que el bonus las últimas dos veces lo hemos tenido con el mismo personaje. Y es que el domingo ayer, el día de Te ayer, dije. Daniel Quintero fue atropellado en la calle mientras realizaba un acto de campaña política. El exalcalde manifestó y pidió tolerancia y respeto. Pues mira esto, mira cómo él está ahí ¡Qué hablando y horror! mira cómo El lo coge taxista lo echa al... terriblemente. Ajá. No, no, O no, no, sea, no, no. y lo peor es que él decía, o sea, él ponía encima como del bumper, como venga, como quítese, y este señor aceleraba más, o sea, es terrible el tema de intolerancia, No, pues pero porque a ver, pues sí, de acuerdo, pero también Daniel, ¿por qué se mete ahí? O sea, ¿por qué se mete por ese lado? ¿Qué sí, hacen? también O está sea, pensando eso. además que están dando, o sea, no es como que el carro está detenido y sale y lo... No, o sea, los carros están andando por la vía, hermano. O sea, ahí sí, culpa del taxista por la intolerancia, sí, por supuesto, pero Daniel, ¿qué carajos tiene que estar haciendo ahí en la avenida? El carro ahí estacionado enfrente de todo el mundo, o sea, no, 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 no. Dio En papaya fin, también, dio papaya. sí. Bueno, y iniciemos con la reforma a la salud. Por fin avanza esta reforma. El pasado 10 de octubre la Cámara de Representantes continuó con la votación de la reforma a la salud, superando así los 71 artículos aprobados de los 140 que integraban el texto. Uno de los sucesos más complejos para esta reforma fue la falta de concepto de viabilidad financiera por parte del ministro de Hacienda, un documento necesario para el análisis de la iniciativa gubernamental. La senadora del Pacto Histórico, Marta Alfonso, señaló que hoy no tiene un concepto de viabilidad financiera porque no creemos que la requiera, afirmación que desconcertó a más de un senador. La reforma seguirá debatiéndose el día de hoy, así que estén muy pendientes en el canal del Congreso. Así es, continúa entonces la discusión, el debate para la terna para fiscal, puesto que el magistrado Gerardo Botero realizó la semana pasada la instauración de una tutela en la cual busca que el presidente y las cortes tengan en cuenta que la terna debe estar integrada también los participantes por un hombre. Terna son los tres opcionados que postuló el presidente Gustavo Petro en su momento, que fueron o que son actualmente tres mujeres. Entonces lo que busca el magistrado es que haya igualdad de género y equidad de género en la elección del cargo. En su momento el presidente manifestó que ya no podía hacer el cambio, sin embargo, desde el alto tribunal le informan que hasta que la Corte no haga la elección, él tiene tiempo para cambiarla. Entonces, veremos qué sucede si el presidente decide o no cambiar a sus postulados o por lo menos a una persona de las que están ahí para que pueda integrar la terna que finalmente será electa como el fiscal general de la nación. Claramente, ojalá pues entonces esto tenga una solución rápida. Por otro lado, se tiran la pelota. En una sesión regional en Tumaco, donde el gobierno escucha, el presidente se refirió a la corrupción dentro de la política de sustitución de cultivos ilícitos del expresidente Juan Manuel Santos. El modelo se basaba en un enfoque individual donde a los campesinos se les ofrecía un incentivo económico mensual para abandonar el cultivo de coca y dedicarse a otras actividades como el cultivo de café robusta. Pero según el presidente, la plata no llegó como se planteó aquí. Las administraciones contrataron intermediarios, conocidos como operadores, que manejaban los fondos en fideicomisos. Los operadores se apropiaron de los recursos de los campesinos, esto afirmó el presidente. Las declaraciones fueron cuestionadas por Eduardo Díaz, exdirector del programa de sustitución de tierras del gobierno de Juan Manuel Santos, quien dijo que esta información era falsa. Según Díaz, en el programa de sustitución no utilizaron operadores ni fiducias como señala él. Nosotros trabajamos la transferencia de los recursos a los campesinos a través del Banco Agrario y esos registros están como
de cómo todos y cada uno de esos recursos se integraban individualmente y personalmente a cada campesino. Señaló que el presidente debe retractarse ante las afirmaciones que había manifestado y dijo que los problemas del programa aparecieron en el gobierno de Iván Duque. Como te das cuenta, no es nada raro que aquí en Colombia pues pasen este tipo de cosas y se tiren la pelota de gobierno a gobierno sin encontrar solución y pues el campesino todavía no tiene recursos. En relación a todos estos manejos, continúa entonces el problema de orden público y de crisis humanitaria en Tierra Alta, puesto que se han evidenciado presiones por parte de alias Pirata, el responsable de la incursión en Tierra Alta en Córdoba, luego de que militares se hicieran pasar por disidencias de las FARC. El insurgente estaría presionando la salida del Ejército Nacional para adueñarse de las rutas del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión en el departamento de Córdoba. Esto pues claramente lo ha hecho objetivo de las fuerzas militares. Sin embargo, como siempre, es la gente la que termina pagando porque hay un desplazamiento, como hace mucho tiempo no se veía. Los líderes sociales están presionando al gobierno no solo para que se haga presencia militar claramente, sino de todo el Estado, la fuerza del Estado conjunta, para que se pueda atender esta crisis humanitaria que está desplazando a la gente en un problema que parece estarse saliendo de control. Al principio la situación era un tema de orden público, ya ahorita estamos hablando de crisis humanitaria y la que finalmente está pagando es la gente con los desplazamientos. Por De otro acuerdo. lado, el pasado 10 de octubre, el ministro de Hacienda dio el aval fiscal a la reforma pensional, la cual costaría alrededor de 500 billones de pesos hasta el año 2100. El mayor beneficiario sería Colpensiones, que pasaría a recibir 1% del PIB, que serían 15 billones de pesos, al 3.5% del PIB, que serían 67 billones de pesos. La reforma busca que los hombres y mujeres que no logren pensionarse tengan un ingreso, la reducción del número de semanas para las mujeres, la pensión familiar, eliminar la competencia entre regímenes, aumentar 3 veces la transparencia monetaria al programa social para vejez, la transferencia. Este análisis alertó a Asofondos, ya que manifiesta que la reforma dejaría una deuda impagable a los jóvenes. Según esto, pues prácticamente la reforma se subiría un montón. Ya los jóvenes estarían pagando finalmente como 70 billones de pesos de aquí a que se termine a Colpensiones, pero pues también la idea es que pues no siga pasando lo que sucede ahorita actualmente en Colpensiones, como que las personas esperan 10 años de pensionarse, se pasan al régimen y lo que hacen pues es que vuelven un hueco porque empiezan a... Colapsar. Ujú. Exactamente. O sea, no estuvieron una periodicidad ahí y sí, digamos que aparte que son pensiones muy altas, algunas personas obtienen pensiones muy altas en Colpensiones y la idea es regular el tema de que sea hasta 3 millones de pesos, todas las personas que ganen menos de 3 millones de pesos estén dentro de Colpensiones y ya de ahí en adelante pues ya se puedan ir a un régimen privado. Bueno, salió la encuesta Inbamer que mide la favorabilidad de las personas en política, en este caso, y arrojó que el presidente Gustavo Petro tiene una aprobación apenas del 32%. Eso es una desaprobación del 68%. Las personas, al parecer encuestadas, no están de acuerdo con la gestión de Gustavo Petro. Sin embargo, la encuesta también reveló algunos datos interesantes alrededor. Por ejemplo, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe tienen apenas el 10% de favorabilidad. Uy, La imagen negativa también de otra persona que sube y sube y sube es de Álvaro Uribe, que también ya sobrepasó el 80% de desaprobación. El senador David Luna tiene una imagen negativa más alta del 12%, o sea, creció respecto de la última medición y su desfavorabilidad es del 9%. Entonces, a mí lo que me dicen todos estos datos es que, como lo expresaron las elecciones, la gente ya está cansada de los políticos tradicionales. bueno, nos vamos a un hecho histórico. La Corte Suprema de Justicia tumbó 2 sentencias de tutela que habían contradicho el fallo que despenalizaba la interrupción del embarazo hasta la semana 24, las cuales sostenían que el aborto no era un derecho fundamental. Luego de una controversia desatada debido a la falta de claridad, la Corte ordenó la nulidad de la sentencia
T-430 del 2022 y T-158 del 2023 y manifestó que el aborto no es un delito hasta la semana 24, como lo establece la ley histórica de febrero del 2022. Y es un hecho fundamental, o sea, es un derecho fundamental en las tres excepciones que la Corte Constitucional estableció en el 2006. Entonces, digamos que esto es muy importante ya que pues comunidades indígenas, mujeres han tratado de pues acogerse al tema del aborto, pero pues digamos que por tema de estos dos fallos no fue posible. Entonces, pues ya esto ayuda un poco a que sea, digamos, un derecho fundamental en las tres causales, que es cuando pues el bebé viene con una malformación y pone en peligro de la vida a la mamá, al niño, por temas de violación. Entonces, pues esto es muy importante para nosotros. Otro hecho histórico que se registró esta semana fue la muerte de Luis Alfredo Garavito, la bestia, como le llaman algunos medios, de esta persona terrible que estuvo involucrada en casi 200 homicidios, el mayor asesino en serie de nuestra historia. Fallece este 13 de octubre a causa de las enfermedades que sufría. Él tenía cáncer de ojo y leucemia. eh, Estuvo todo este tiempo, los últimos 20 años, en la Tramacuba, en el norte de Colombia, una cárcel de máxima seguridad, en donde pues estaba recluido. Él estaba ya desde 1999 y el total de las condenas que él tenía sumaban 1853 años. O sea, ese señor, esos son casos donde yo digo, bueno, vale la pena evaluar la pena de muerte, ¿no? Una persona tan terrible, una persona que le ha hecho tanto daño a la sociedad, pues es un gasto finalmente, es un lastre ahí, un pasivo para el Estado, porque lo tienes que mantener, le tienes que dar comida, le tienes que dar salud, bueno, un montón de cosas que personas de bien, digámoslo así, del común, como nosotros, no, muchos no tienen. Entonces la gente se muere de hambre en la calle, pero el que está en la cárcel sí tiene sus tres comidas aseguradas, tiene su salud asegurada y un techo. O sea, parece, no, Y yo diría, más. ciertos crímenes merecen castigos ejemplares. Bueno, y atención porque después de la nulidad presentada en contra del senador Carlos González, el Consejo de Estado dejó en firme este puesto. Él es el senador que reemplazó a Arturo Char, que actualmente está investigado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, después de esta decisión, se mantiene en firme la curul del, del senador, perdón, Carlos González, que recordemos entró a reemplazar a Arturo Char por las investigaciones que tiene actualmente en la Fiscalía. Exactamente, pues igual ahí lo que querían hacer era como tumbar su tema de curul porque decía que igual Char había renunciado a su curul antes de, pues, de todas las implicaciones legales que tiene, pero pues, finalmente no fue el mecanismo apropiado con el que hizo su retiro, dejó la silla vacía y pues lo estaba reemplazando y lo reemplazará este senador Carlos González. Correcto, por otro lado tenemos la renuncia de Carlos Caicedo, el gobernador del departamento de Magdalena, del gobernador de Magdalena, renuncia a su cargo para fortalecer la campaña política de miembros de su partido Fuerza Ciudadana, que por estos días se ha visto debilitada por las inhabilidades que varios candidatos han sufrido de cara a las elecciones del 29 de octubre, entre ellas su hermana, que aspiraba a la alcaldía de Santa Marta. El documento entregado al presidente Gustavo Petro inicia diciendo que hay momentos en la vida donde tenemos que tener un especial sentido de responsabilidad que él asume durante los casi 4 años que ha sido gobernador de Magdalena. Yo creo que esto tiene también tintes presidenciales, veremos, pero pues dudo mucho que, o quién sabe, ¿no? Pero pues Carlos Caicedo no parece una figura que pueda llegar a ser presidente. O sea, sería como el primer juicio que emitiría yo. Tenemos por otro lado lotes, o sea, esto es algo normal que se ha puesto, digamos, más a disposición. Y es lotes a cambio de votos. El pasado 13 de octubre se conoció en Sigue la W unos audios donde se escucha al alcalde ofrecer 176 lotes a habitantes del municipio a cambio de votos por sus amigos y que estaban postulados para la gobernación de la alcaldía. Esto fue en Nariño.
En la reunión se asegura que la entrega se hará por sorteo. Una vez los habitantes reciban el lote, tendrán que construir sus casas y allí se les entregarán las escrituras, ya que estas tierras cuentan con el permiso del Departamento de Planeación Nacional. Esto dijo el alcalde. Lo que no dijo el alcalde es que estos lotes no son para construir viviendas. El alcalde se defendió en las acusaciones y dijo que esos audios fueron sacados de contexto y manifestó, esto no es un proceso de hoy, es un proceso que viene desde hace muchos años. Era una convocatoria abierta dirigida a varias familias que iban a postularse. Lo que están involucradas en el proceso desde el principio son las que continúan aquí. Pues digamos que esto es un tema que siempre dicen que no es así, pero pues el alcalde de San Pablo Nariño, digamos que este señor Ricardo Gómez deja pues muy entredicho dentro de los audios que se conocieron que pues la idea es como que favorecer amigos que andan por ahí en la gobernación, así que pues tener mucho cuidado con este tipo de cosas, no dejarse engañar porque pues es importante saber por quién votar. Sí, hemos visto también evidencia de pueblos en donde entregan lechona y bueno, todavía seguimos con esas prácticas poco éticas y arcaicas además. Ujú. Bueno, se reveló en recientes actividades que el clan Villamizar está persiguiendo, está acosando a una persona, a una campesina, a la cual ellos tuvieron que restituirle una finca, una tierra. Esta pues es un tema de persecución e injusticia contra una familia pobre por parte de unos clanes políticos más poderosos de Colombia. Esto tiene que ver con el escándalo de agroingreso seguro que llevó a la condena de, recordemos, Andrés Felipe Arias, que empezó por un allanamiento a la casa del entonces senador Alirio Villamizar. En su momento, la Corte Suprema de Justicia buscó en la vivienda de Villamizar evidencias sobre el llamado carrusel de las notarías entregadas en el gobierno de Uribe para pues lograr que se hiciera la reforma constitucional que le permitió la reelección. En la casa de Villamizar en ese momento se encontraron cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo, pues que son pruebas de la operación corrupta de notarías, que es como lo que recibió, y un certificado millonario de agroingreso seguro a nombre de de Dani Alirio Villamizar, que es el hijo del senador en ese momento. Entonces, tanto Villamizar como su esposa fueron condenados por actos de corrupción, pero sus hijos siguieron manejando el poder político y la fortuna del grupo familiar. En su momento el subsidio que les entregaron fue de 496 millones de pesos. Y esta plata, pues, de los contribuyentes, fue regalada prácticamente a los hijos de este político para apoyar la campaña de Andrés Felipe Arias. Esta finca, pues, fue usada como de trinchera, donde se guardaban las cosas, donde era como el centro de operaciones, y fue adquirida por un menor precio a la familia desplazada. Entonces los presionaron para salir de ahí violentamente y les dieron mucha menor plata de lo que valía el, el predio. El caso es que actualmente están presionando a Saiza Duarte, que es la hija de la mujer desplazada, y que denuncia que miembros del clan Villamizar y también aspirantes de políticos la están presionando para que pues este tema no se mueva. Por otro lado, tenemos el tema del presidente con las personas de Israel. Después de varios tweets donde el presidente Gustavo Petro compara Gaza con Auschwitz o el gueto de Varsovia, indicando que los israelitas parecen nazis, Israel decidió suspender las exportaciones de seguridad a Colombia. El presidente se manifestó diciendo, si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, la suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Por lo que el ministro de Relaciones Exterior salió a defender al presidente ante el embajador de Israel, diciendo, la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia.
Ante esta declaración, Leiva será citado a responder en el Congreso, ya que la idea es mirar una unanimidad en el Congreso de lo que se piensa acerca de Rusia, de Israel, teniendo en cuenta que pues Israel ha estado mucho tiempo con nosotros aliada en temas de exportación y pues la idea pues es como seguir ese lineamiento donde pues no haya esta magnitud de enfrentamientos y que se rompan pues los lazos políticos de los dos países. Estas son entonces las noticias en la parte nacional e internacional. Vamos con nuestras noticias de nuestra localidad de Suba. Bueno, y volvemos por acá con el tema de las noticias de nuestra linda y hermosa localidad de Suba. Que hay noticias para la localidad de Suba y de Barrios Unidos, ya que se construirá una infraestructura subterránea y un puente elevado exclusivo para el sistema de transporte, con el fin de colocar dos nuevas estaciones de Transmilenio que conectarán con la nueva taquilla y cicloparqueadero. La idea es que esto quede entre la Suba, la avenida Suba, donde está por el tema de ICR 100, la 100 con Suba, ya de hecho, pues muchos se dan cuenta, se movió la estación de Transmilenio Calle 100 para estos fines. En cuanto a este espacio público, se proyecta la construcción de 25.481 metros cuadrados y 1.15 kilómetros de ciclorruta. Esta obra tiene fecha de finalización prevista para febrero del 2026 y pues la idea es conectar como tal las troncales. Pues está interesante cómo va a quedar esta vía en su. En el viernes 13 se presentó en la zona de Puente Largo, cerca a precisamente este sector de la 100, una maleta sospechosa en donde tuvo que entrar antiexplosivos a revisar qué era lo que pasaba. Entonces, en horas de la mañana del viernes 13 de octubre, una maleta abandonada pues dio alerta a la ciudadanía, a la policía. El objeto estaba en Puente Largo. Allí el cuerpo de antiexplosivos llegó para verificar si había algún detonante que pusiera en riesgo a los habitantes de la zona. Se cierra la estación de Transmilenio de Puente Largo, que además genera otro colapso en la movilidad y demás. Se realiza todo el protocolo de antiexplosivos y finalmente se hace la detonación controlada. No hubo nada que lamentar. Sin embargo, este caso ya es llamativo porque recuerdo que la semana pasada también hubo en Centro Comercial Andino un tema también de una bicicleta, que finalmente fue una señora que salió del centro comercial, que había dejado la bicicleta amarrada ahí al poste y etcétera. Pero es como que son hechos que se van presentando recurrentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, después de varios años, el pasado 17 de octubre se dio a conocer que después de 4 años de la famosa fuga que protagonizó Aira Merlano en un consultorio odontológico, será juzgada el 19 de noviembre con el juez tercero penal del Circuito Transitorio de Bogotá a las 10 de la mañana. Recordemos que Aira Merlano estuvo presa en la cárcel del Buen Pastor, cumpliendo una condena de 15 años por compra de votos en el 2018 y escapó de las autoridades porque, según ella, su vida estaba en peligro. Bueno, esto es una muy buena noticia, aunque pues esperar a ver que no pase nada raro. Nuevamente siempre pasa algo raro cuando la van a llamar a juicio. Pero bueno, por otro lado, y ya hablando un poquito de lo que ha sido todo este proceso de la JEP, Tribunal de Paz de Colombia se acerca a la imposición de las primeras sanciones tras concluir que un grupo de 10 militares y un civil aceptaron su responsabilidad en los casos conocidos como falsos positivos, que son mal llamados falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales, en donde también, pues, lógicamente se ve sancionada la nación como tal y al ejército en general. El Tribunal de Paz o Jurisdicción Especial para la Paz, recordemos, fue creado tras el acuerdo que se firmó en el 2016. Sin embargo, entonces, Eduardo Cifuentes, que es el presidente, aseguró que el viernes esta decisión marca un hito en la justicia colombiana, ya que, pues, lógicamente comienza a verse el funcionamiento de la estructura de lo que es la... Bueno, Sí. por otro lado, el gobierno de Biden pide al Congreso de los Estados Unidos renovar un año más la declaración de emergencia nacional para Colombia,
ya que, según el documento enviado por Biden, el narcotráfico en el país sigue siendo una amenaza para la seguridad, la política exterior y la economía de Estados Unidos, generando un nivel extremo de violencia, corrupción y daño en los Estados Unidos y en el extranjero. La declaración de emergencia fue emitida en 1995 y según el presidente Biden, esta situación aún no ha sido resuelta. Bueno, pues continuamos con el tema de drogas en el país. Bueno, y atención porque más de 20 campesinos fueron encerrados por el ELN en una mina en Cauca durante 4 días. Durante 96 horas estuvieron sin poderse mover por temor a los artefactos explosivos que había instalado el grupo subversivo en este sector. En el corregimiento de Curiaco, vereda de los Andes, en el municipio de Santa Rosa, esto fue el 16 de octubre, integrantes del ELN del Frente Manuel Vázquez Castaño tuvieron secuestrados por varios días a estos campesinos en una mina de la zona. Según fuentes de inteligencia, esta amenaza de artefactos explosivos y en general de un campo minado hicieron que la gente pues tuviera temor y los secuestraron. Entonces, estas personas se dedicaban a la agricultura, a la minería. Nuevamente entonces vemos información sobre ataques y sobre acciones guerrilleras que no tienen sentido. Sí, y por esa misma línea también tenemos un tema con las disidencias de las FARC, básicamente están o con destierro o muerte en el municipio de La Plata. Del departamento del Huila, las disidencias de las FARC están obligando a la comunidad a identificarse por medio de carnets para poder transitar por las veredas y la cabecera municipal. Aquellas personas que no accedan a cumplir con este requerimiento o están destinadas a ser desterradas o asesinadas. Esto se suma a las innumerables amenazas, extorsiones y cuotas que han tenido que pagar los habitantes. Y terrible porque se supone que están las dos en un proceso de paz y se supone que también habían hecho una especie de trato de cese al fuego con el gobierno y pues no está funcionando igual. Digamos, los militares dicen como que el cese al fuego irá hasta cuando se encuentren infraganti y pues ahí ya tengan que actuar y todo el tema, pero pues ese cese al fuego, la verdad, está como complejo. Bueno, y hablando un poquito de noticias internacionales, Estados Unidos levanta algunas sanciones comerciales a Venezuela tras acuerdo político entre la oposición y el gobierno de Maduro. Estas sanciones van enfocadas al petróleo, el gas y el oro, tras los acuerdos que se llegaron a en esta negociación. Por otro lado, tenemos presupuesto histórico de la Nación aprobado. El pasado jueves 18 de octubre, el Congreso de la República aprobó el presupuesto para la Nación para el año 2024 por un total de 502.6 billones de pesos. Se priorizarán las zonas apartadas del país con el fin de mitigar la brecha social. Las principales inversiones se realizarán en las carteras de educación, 70.4 billones de pesos, salud, 61.5 billones de pesos, defensa 56 millones de pesos, hacienda 47.5 billones de pesos y trabajo 44.3 billones de pesos. Esto ha generado controversias ya que deja al lado los sectores de cultura, ciencia y tecnología, deporte y sobre todo seguridad y defensa. Este presupuesto tiene dos hechos históricos. El primero es el monto aprobado más alto y el segundo, la inversión que está pensada para las regiones de San Andrés, la Orinoquía y la Amazonía, Guaviare, Vaupés y Amazonas, dejando con un presupuesto para Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Risaralda y Antioquia. Y bueno, por otro lado tenemos el presidente Biden a través del embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, invitó al presidente Gustavo Petro a la sesión inaugural de la Cumbre de Líderes de Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que se realizará el próximo 3 de noviembre. Esta sesión sería liderada por el presidente de los Estados Unidos. El presidente Petro no solo podría asistir como parte de los delegados junto con 10 países más, sino también como economía invitada. Además, esta no sería la única visita del presidente a la Casa Blanca en el mes de noviembre, ya que también participará en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en San Francisco, California, del 11 al 17 de noviembre. Bueno, nuevamente el presidente Petro se ve en un escándalo de choque de trenes, que es comúnmente como se conoce esto. Sin embargo, esta vez implica al presidente de la JEP, ya que Roberto Vidal confirmó que hizo un llamado al presidente para que respetara la autonomía
su autonomía, pues como entidad independiente de la presidencia y decisión y las decisiones que esta entidad tiene. Él aclara que debe respetar el acuerdo de paz, también implica respetar la autonomía de la JEP y por más que el Estado haya sido uno de los signatarios del proceso de paz, esto no le da potestad de cuestionar o tratar de sugerir las decisiones que se adopte en la JEP. Esto pues en relación a una serie de situaciones que se presentaron en los últimos días, principalmente o sea, todo este tema diplomático le está también pasando factura a Petro. Y bueno, y nos vamos por las noticias de Suba. Bueno, en un operativo en Suba, la policía hizo como una especie de redada contra 11 vehículos inmovilizados y 37 comparendos. Estamos hablando de visitaxis. Desde el 2018 el Ministerio de Transporte prohibió la circulación de tricimotores. Pero bueno, por otro lado, tenemos una buena noticia, una luz de esperanza ya. El pasado 19 de octubre, la alcaldesa Claudia López anunció la apertura de la licitación para la segunda línea del metro en Bogotá, que unirá las localidades de Suba y Engativá. Según la empresa Metro, esta línea del metro beneficiará 1.4 millones de habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, siendo estas dos últimas las localidades más grandes de la ciudad. Se tiene proyectada que la línea inicie operaciones con 25 trenes de 140 metros de longitud y tendrá la capacidad de movilizar 50.000 pasajeros por hora en cada sentido. Esta segunda línea será subterránea, con excepción de la estación calle 141, debido al trazado definido por el acceso a patios y talleres. Listo. Entonces, bueno, por un lado, para Bogotá, Carlos Galán quedó como alcalde de Bogotá. Así es, en el Medellín, Federico Gutiérrez, Alejandro Char en Barranquilla, Alejandro Beder en Cali, Dume Turbay en Cartagena, Jaime Beltrán en Bucaramanga. Dilian Francisca, gobernadora del Valle, Qué horror. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Rafael Martínez, gobernador de Magdalena, Ernesto Zuleta, gobernador de Córdoba. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Yamil Arana, gobernador del Bolívar, Por el lado de Santa Marta quedó Jorge Agüelo. ¿Y viste de el las, ¿no? alcalde de Tunja? Nos faltó Sí, nombrar el alcalde de Tunja Amaya. que quedó un ruso. Sí, sí, vi, por ahí le han sacado memes por todos Esa los lados. es Mikhail Krasnov. O sea, no podría ser más soviético que Mikhail Krasnov. No, Alcalde ya. de... Ayer estaba escuchando en Candela que decían que ya que eso toca como en la selección de fútbol, o sea, ya que un nacional no pudo manejar la situación, tocó traer un extranjero ¿qué? Para que nos ayude aquí con la administración Yo del país, creo. porque terrible. No, y aparte el gobernador Carlos Amaya, que tiene investigaciones todavía. Pero es que miremos Y rápidamente Dilian, el panorama de hace 4 años, Juan. Hace 4 años salieron los movimientos independientes, salió un nuevo cambio en el país, donde pues quedó Daniel Quintero como alcalde de Medellín, William Dao en Cartagena, ganando por la partida de Alianza Verde. En Cúcuta quedó Jairo Tomás Llanes, en Manizales Carlos Mario Marín, Claudia López en Bogotá y Jorge Iván Ospina en Cali. Ahora mira cómo regresan los clanes de la política en el Cesar, en Barranquilla ya se sabe que eso está súper monopolizado por los char, ¿no? En La Guajira, en Cartagena, o sea, es sumamente preocupante el panorama político porque regresaron. Lo que se había ganado hace 4 años se perdió en este.
Bueno, entonces atención porque hubo una polémica. El gobierno nacional decidió invitar a las disidencias de las FARC a participar en la ceremonia de apertura de votos el domingo. En un comunicado conjunto, el Grupo Armado Ilegal y el gobierno nacional confirmaron que los alzados en armas participarían en el inicio de las jornadas en Popayán y en Cauca por invitación de las autoridades. Esto obviamente generó un revuelo tremendo. El comunicado fue difundido el 27 de octubre, el viernes. Las delegaciones en la mesa de negociación entre el gobierno nacional y las disidencias, que ahora se autodenominan Estado Mayor Central, qué horror, hicieron el anuncio de que estarán presentes en el acto, o sea, de que estarían presentes en el acto protocolario de la apertura de las elecciones. Obviamente salió todo el mundo a cuestionar la decisión, porque pues hombre, salen las disidencias a participar cuando han sido tan criticadas. Exactamente, y por ahí con la imagen del Banco Serfinanzas, un nuevo escándalo del Banco de la familia Char señalado por vínculos en el cartel de Sinaloa y los Chapitos, según una investigación realizada por María Idalia Gómez del Medio Eje Central de México. Hace más de un año que le vienen siguiendo la pista a la expansión que ha tenido el cartel de Sinaloa en Latinoamérica, además como los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena están manipulados por el narcotráfico. Se ha revelado que el banco ayudó a construir un aparato financiero para movilizar a través del sistema financiero colombiano los ingresos de estas actividades criminales. Serfinanzas se pronunció y declaró que rechazan de manera rotunda cualquier información que pretenda vincular sus actividades financieras con organizaciones al margen de la ley y que no realicen operaciones con moneda extranjera. Desafortunadamente, mi querido Charga, ¿no? Entonces, pues prácticamente, pues ahí estamos. Continuamos en lo mismo. El orden público sigue viéndose afectado en Cauca, en la zona de El Plateado. Según el ministro de Defensa, la fuerza pública aún está en capacidad, pero quieren proteger a la población. No han podido, la verdad es que no han podido entrar. Es una situación compleja en el corregimiento del Plateado, ubicado en el municipio de Argelia, en Cauca, debido a que las FARC, las disidencias de las FARC, hacen control de esta zona. Entonces, Iván Velázquez explicó que la fuerza pública, según él, tiene la capacidad para ingresar al corregimiento, pero que no lo hace por no poner en riesgo a la población civil ante la posibilidad de un enfrentamiento armado. Lo concreto es que el ejército no ha podido ingresar a esta zona tan delicada. Y esa es nuestra paz total. Después de la tutela interpuesta por Salvatore Mancuso, en la cual argumentaba que no había ninguna razón para que la justicia colombiana lo mantuviera privado de la libertad, la Corte Constitucional analizó el caso y amparó varios derechos del ex jefe paramilitar. Además, dio la orden al Tribunal Superior de Bogotá de reevaluar la posibilidad de su liberación en un plazo de un mes para que pueda cumplir sus funciones como gestor de paz. Bueno, eso es interesante. Bueno, el que estuvo viajando y ha estado viajando mucho fue el presidente Gustavo Petro, fue a China. Esto fue una noticia también importante. Se realizaron acuerdos entre el gobierno de Colombia y Xi Jinping, que es el dictador, o no sé ya allá cómo se llamará, Pues lo de la llaman República presidente de... Comunista de China. Se firmaron 12 instrumentos de cooperación al final de la visita de Petro, entre ellos comercio, educación y tecnología. Fueron los sectores más beneficiados con los pactos que se suscribieron entre el gobierno de Colombia y chino. Uno de los temas que generó polémica fue la supuesta financiación de China al metro de Bogotá. Entonces Petro, con estos recursos, le propuso a la ciudad que él pagaría, que el Estado pagaría el 75% de la ejecución del metro y que el restante lo asumiría el distrito, pero pues que se tendría que cambiar el diseño y lo que se ha avanzado, esto pues obviamente es imposible. Sin embargo, sí parece ser que se lograron acuerdos importantes en materia económica entre China y Bogotá y Colombia. Eso se volvió como un tema reputacional de cada uno, ¿no? Bueno, Sí. por otro lado tenemos amistades sospechosas. La Fiscalía citó al comisionario de paz, Danilo Rueda, por las 3 reuniones que ha tenido con Iván Márquez, en las cuales desmintió los rumores sobre su muerte. El fiscal Barbosa dijo, llamaremos al señor Danilo Rueda la próxima semana para que nos explique las circunstancias del tiempo, modo y lugar en los cuales tuvo contacto con este sujeto que está al margen de la ley. Debido a que Rueda es un funcionario público, tiene la obligación de denunciar estos acontecimientos. Lo concreto es que también hay imputados ya
por las chuzadas, precisamente del caso de Laura Sarabia. Esta semana se conoció que Coronel Feria y dos policías más que estaban asociados al caso fueron imputados esta semana. Sin embargo, pues ya el coronel ya había asistido a la fiscalía a dar explicaciones sobre la muerte de Dávila, del coronel Dávila, que en su momento se conoció como un suicidio, pero pues lo que estamos viendo es que el caso puede dar un giro interesante. El coronel Feria, que era jefe de seguridad de la presidencia, acudió el martes al búnker de la fiscalía para hablar sobre lo que había sido la muerte del coronel Dávila. Entonces, allá se conoció, según la versión de él, pues que fue, según lo ratifica él, un suicidio. Entonces, continúa las investigaciones, los imputados y dos policías más que estaban en ese momento en el esquema de seguridad están siendo investigados y pues continúa la fiscalía en sus labores. Porque esos casos se avanzan. Bueno, por otro lado tenemos otro casito de compra de votos, ¿no? Los habitantes del sur de Florencia, en el sur del Cauca, denuncian una posible compra de votos por parte del candidato Robert Cruz Lazo. Durante el cierre de su campaña se llevaron a cabo bingos en los que el premio era una motocicleta. Además, mencionó el candidato, tenemos estos detalles como una forma de motivación para todos ustedes que siguen nuestro proceso. A pesar de la indignación de a pesar de la indignación de los ciudadanos por estos acontecimientos y la campaña política, es que mira, escucha bien, el señor Robert Luz Lazo obtuvo 2.034 votos a favor, lo que representó el 50.14% de los votos del municipio, convirtiéndolo en el nuevo alcalde. Así que esto es Colombia. Por otro lado, ya lo habíamos mencionado, hubo un rifirrafe entre la alcaldía local de Bogotá y la presidencia por la visita de Petro a China. Entonces, Claudia López fue muy crítica del presidente, ha sido crítica siempre, pero pues esta vez se sintió aludida por la visita de Petro a China. Entonces, decía que el fin de eso era hablar del metro, cambiar la línea del metro, que ya no iba a ser elevado sino subterráneo como siempre lo ha querido el presidente, eso no es un secreto. Sin embargo, pues Petro respondió en Twitter, como es costumbre a lo Trump: no estoy en China decidiendo el futuro del metro en Bogotá, eso lo decidirá la ciudadanía. O sea, para él todavía está abierta la discusión. O sea, ahí sí No, no entiendo por qué, si ya hay obras, o sea, ya estamos en obras. dicen por ahí, está meando fuera del tiesto. Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible hoy, siguiendo la propuesta que usted misma me sugirió en Villavicencio. Luego de esto, pues el mandatario insistió en que solo se está pensando en la calidad de vida de los ciudadanos que necesitan una mejor movilidad y por lo tanto serán ellos quienes decidan. Más bien es un irrespeto, como usted dice, que los dirigentes de Bogotá no contemplen la mejor calidad de vida en sus ciudadanos y ciudadanas. Es la ciudadanía la que decidirá sobre la calidad de vida. Como Yo creo que ya exalcalde de es. Bogotá y presidente de la República, he dispuesto que el espacio financiero de la nación pueda respaldar la mejor calidad para los bogotanos, la calidad de vida para los bogotanos. Era lo que te contaba. O sea, 75% de la financiación del metro es mucha plata, pero pues ya no se puede tener. O sea, yo creo que los bogotanos ya No, yo necesitamos creo es que que eso se ya haga, dejarlo que se haga el así, metro, que se haga, y que se ya haga. dejarlo así, ya más bien que lo nuevo sí sea subterráneo y todo el tema, pero ahorita ya que lo terminen así. Por otro lado, tenemos un tema con la escasez de medicamentos. El pasado 26 de octubre, la Procuraduría ordenó abrir una investigación disciplinaria contra la exministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por presunta omisión en el manejo de escasez de medicamentos durante el año 2023. En el expediente también se menciona a Claudia Marcela Vargas, directora de Medicamentos y Tecnología en Salud. Con motivo de las elecciones, es posible que que el presidente Gustavo Petro haga algunos cambios en su gabinete ministerial. Los dos nombres que suenan para reemplazar a los actuales ministros son Daniel Quintero y Carlos Caicedo, exalcalde de Medellín y gobernador del Magdalena, respectivamente. Estos dos políticos renunciaron recientemente a sus cargos en el Poder Ejecutivo para poder participar en las elecciones regionales. Daniel Quintero llegaría a encabezar el Ministerio de las TIC. Con Carlos Caicedo no se tiene claro aún para qué cargo iría, a qué ministerio iría. Sin embargo, se especula que pueda reemplazar a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior.
El pasado 27 de octubre, el fiscal Barbosa manifestó que la próxima semana se radicaría ante la Corte Suprema de Justicia la acusación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga. O sea, esto va en paso tortuga, esta investigación, por recibir pagos de Odebrecht durante la campaña presidencial del 2014. El fiscal afirmó que tomó esta medida ya que no observa voluntad de negociación. Los delitos por los que está siendo juzgado Zuluaga, pues fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares. Así que pues esperar a ver qué pasa, pero eso realmente es un caso que como que sí, como que no. Bueno, algo que pensamos que nunca se volvería a ver en Colombia y es el secuestro de personas. Bueno, más allá del secuestro, cualquier persona secuestrada es inaudito, pero ahora fue el turno de una persona sensible para el país en materia de cultura, que es de sociedad, pues de una persona famosa, no quiero decir famosa, pero pues es la verdad. Luis Manuel Díaz, que es el padre del futbolista Luis Díaz, que juega en Liverpool, en Inglaterra, pues aparentemente fue secuestrado en Barrancas, es un municipio de 40.000 habitantes. Allá pues ya estuvieron las fuerzas de la policía investigando. Jürgen Klopp también ya se pronunció, que es el técnico del Liverpool. Lo concreto es que Celina ya, pues ella ya apareció, la mamá de Luis, La el que no mamá, aparece es el sí. papá. Entonces, la misión de rescate continúa. Luis Díaz pues está eh, eh, afectadísimo por el tema. Es inaudito que una persona de este nivel pues sea secuestrada, ¿no? En nuestro país. Uno se pregunta qué está pasando con la seguridad y es extraño porque mientras estuvo la derecha gobernando estos casos no se habían presentado. No sé, ahí uno no deja de crear las teorías de conspiración, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro caso que solo pasa en Colombia. Un fiscal revocó la orden de captura de Cielo Génico, que es la que yo les comentaba del clan del Cesar, más conocida como Doña Cielo o la cacique política, quien fue varias veces primera dama de la gobernación de Cesar. Escucha nomás. Ella, que estaba siendo procesada por los delitos de secuestro y homicidio de dos contratistas de la gobernación del Cesar, Jairo Hernández y Carlos Mendoza. Desde el 6 de octubre la justicia había emitido una orden de captura, pero pues ella estaba prófuga, ¿sí? O sea, todavía no se sabe Sí. su paradero. Actualmente la fiscalía pidió investigar a la funcionario que remitió la orden de captura por posibles lazos de corrupción y pues el caso de Génico va a pasar a otro fiscal, así que Génico, si nos escuchas, cosa que no crees, Qué no te sientas dudo. tan contenta porque pues tu caso va a volver y vas a volver a tener una detención por los delitos mencionados Yo, anteriormente. Bueno, como noticias de Suba, el día de hoy les voy a comentar rápidamente quién quedó como ediles. Entonces, en Suba hubo 406.812 personas. Es equivalente al 51.77% de las personas que salieron a votar. Siempre es una cantidad. Y las personas que quedaron como ediles son los siguientes: Javier Alejandro Lozada, del Centro Democrático; Juan Camilo Ramírez Calvo, de Nueva Liberalismo; Claudia Paola Ríos Cardoso, del Nuevo Liberalismo; Daniel Felipe Rojas Escobar, del Partido Alianza Verde; y vuelve a Jal Iván Díaz Tamayo, Centro Democrático. Por lo que veo y si analizamos, ¿qué? ¿qué? No puede ser que el Centro Democrático de allá tenga dos ediles acá. A eso te iba a decir, volvimos, o sea, si a nivel, digamos, nacional se vio ese cambio de política derechista, pues aquí en Suba no hubo diferencia porque, pues si te das cuenta, todos son centro derecha, así que no hay nadie como del Centro de Alianza Verde o o del partido de gobierno, no, eso está Bueno, y cagado. atención porque en SUA está ya abierta el link en donde usted podrá decidir qué hacer con el presupuesto. Llegó el momento de decidir en qué invertir los recursos de la localidad. Vota por tu propuesta favorita en el enlace que vamos a dejar acá en los comentarios. Encuentran el link, ingresas y ahí podrás decidir sobre qué quieres invertir el año que viene el presupuesto de la localidad de SUA. Cultura, deporte, infraestructura, temas ambientales, construcción de paz, derechos de las mujeres,
Entonces, en el enlace que les vamos a dejar en la descripción, pueden entrar y votar sobre en qué deberíamos invertir el dinero este año en Suba. Bueno, y para esta semana no olviden el 3 de noviembre participar en el mes por la discapacidad. Es la mega feria. Se llama En Suba nos movemos por la discapacidad. Entonces recuerden que va a ser el 3 de noviembre por el portal de Suba de 9 de la mañana a 1 p.m. Todos pues Suba es una localidad incluyente, así que los invitamos a que sean parte de este evento. Y pues bueno, Juan, estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy como cierre de octubre. Muchas gracias a la gente que nos está viendo y a los que nos van a ver más adelante. No olviden seguirnos en nuestras redes como @venga y le cuento.p. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube. No olviden seguir las redes de Suba al Aire como @Suba al Aire, Facebook, Instagram, X y YouTube. Bueno, así que pues nada, un Twitter. placer. Siempre va a ser Twitter, eso Sí, siempre va a ser nunca va a Twitter. Sí, cambiar. gracias. Bueno, Chao pues amigos, hasta la próxima.